Voy a mencionarles algunas observaciones importantes tocante al dispensacionalismo. Número 1, algo que puntualiza Michael Black. Dice Michael Black: el dispensacionalismo no es parte del corazón del cristianismo bíblico, por lo que nuestra lealtad principal es al Señor Jesucristo y su palabra. Por ende, no estamos atados incondicionalmente a ningún sistema de teología. Y además, podemos y debemos tener comunión con aquellos que tengan una postura distinta. Somos hermanos, no somos herejes. Cada quien se mueve de acuerdo a su conciencia. Es lo que yo creo, mi razonamiento, mi lógica, la guianza de Dios, mi conciencia me lleva, y mi estudio, las escrituras, me lleva a creer este sistema. Y lo utópico, lo ideal sería que todos llegáramos a las mismas conclusiones teniendo los mismos datos, pero somos seres humanos, hay mucha complejidad en los seres humanos y no todos llegamos a las mismas conclusiones, y Dios nos ayude, hermanos. Hay que tenernos paciencia, hay que tolerarnos. Otro apunte de John Feinberg. Dice John Feinberg: el dispensacionalismo no es monolítico, es variado y en constante evolución. Es decir, hay ciertas variantes dentro del dispensacionalismo. Entonces no podemos encerrarlo y definir, es que esto cree el dispensacionalismo aquí y acá en todos los temas. Hay un núcleo esencial de las doctrinas dispensacionales, pero hay asuntos secundarios en el cual hay mucha variante. Pero en todos los sistemas teológicos sucede lo mismo. Otro apunte de Craig Blaising. Dice Craig Blaising: el dispensacionalismo no ha sido una tradición estática. Y este punto es muy importante. Dice: no existe un credo o declaración que limite o paralice su desarrollo teológico. Así que cuando alguien sea dogmático y diga, es que el dispensacionalismo es arminiano, ¿dónde lo dice? ¿Cuál es el credo? ¿Dónde está oficialmente que el dispensacionalismo es arminiano? O que el dispensacionalismo es calvinista, o que el dispensacionalismo es antinomiano, que el dispensacionalismo es así y asá, o es antipentecostal. No hay una declaración oficial al respecto. No es cierto. Pero sigamos adelante. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas observaciones que nos van a ayudar en este estudio. Vamos a hablar algo acerca de su origen. Quiero decir algunas cositas acerca de su origen. Miren, cuando se habla del dispensacionalismo, inmediatamente se quiere atacar mediante ciertas falacias, lo que se le llama la falacia genética o falacia de envenenar el pozo. Inmediatamente lo que se dice es: el dispensacionalismo no puede ser verdad porque es nuevo. Eso es una falacia histórica, genética. Porque la verdad no es verdad por su antigüedad, la verdad es verdad porque es verdad en sí misma. Si ese fuera el caso, hay doctrinas cerradas que son más antiguas. El zoroastrismo es mucho más antiguo que cualquier enseñanza, y es mentira. Entonces, muchos padres de la iglesia que pueden decir que son antiguos, pero enseñaban cosas incorrectas, cosas que no estaban bien. Entonces, aunque su enseñanza tiene mucha antigüedad, pero no tiene nada que ver, es mentira. Pero algo que se dice también de unas de las falacias en cuanto al origen para atacar es, lanzan una sombra sobre la figura de uno de sus figuras prominentes dentro de los orígenes del dispensacionalismo, que es: el dispensacionalismo lo inventó John Nelson Darby en el siglo XIX, allá por el 1800. Y ya con eso creen que derrumbaron de una manera lógica, argumentativa al sistema, cuando simplemente están dando un dato
que no afecta, es intrascendente, es irrelevante. ¿Por qué es irrelevante? Bueno, porque aunque se puede trazar una relación histórica con la figura de John Nelson Darby, porque John Nelson Darby se puede decir que tiene un papel, un rol, porque fue el primero que sistematizó algún sistema con varias dispensaciones, y fue uno de los primeros que promovió esa diferencia entre Israel y la iglesia. Entonces, y fue un hombre muy impactante, fue una figura muy impactante. Entonces se puede decir que John Nelson Darby fue el principal promotor, junto con la Biblia de Scofield. Pero hermanos, eso no afecta al sistema. ¿Por qué? Porque la verdad antecede a cualquier hombre, la verdad está ahí. Y los hombres solamente ven y la plasman en la escritura, en sus escritos, pero las enseñanzas están en la Biblia, las enseñanzas están en la escritura, no son de dominio de un hombre, no son invenciones de un hombre. Cuando la verdad está en la escritura, ahí está la base. Por un lado, tenemos que irnos a la historia de la iglesia y podemos ver cuántas doctrinas se desarrollaron, pero con el correr de los siglos, no inmediatamente. La cristología, la Trinidad, tuvieron que pasar siglos para que se pudieran definir. Entonces, el tiempo no es un factor que determina la veracidad de una doctrina. Ahora, por otro lado, amados hermanos, John Nelson Darby, aunque simplemente se lanza esa acusación como si fuera una bola de fuego, una bola rápida que nadie la puede batear. Pero no, John Nelson Darby no es alguien que nosotros podamos sentir alguna vergüenza. John Nelson Darby no fue cualquier personaje. Miren, hay un escritor, se llama James D. Facio, que nos habla y nos dice que John Nelson Darby ha sido catalogado no por uno y no por dispensacionalistas solamente, sino por varios historiadores como uno, o como no solamente el padre del dispensacionalismo, aunque a algunos no les gusta esa denominación, pero vamos a aceptarlo. Pero no solamente se le puede considerar como el padre del dispensacionalismo, sino se le cataloga como el padre de la segunda reforma, de la reforma en Irlanda. Fue un personaje muy utilizado por el Señor. Les recomiendo, hermanos, buscar las biografías de John Nelson Darby. No fue cualquier personaje, fue alguien prolífico. Fue un escritor muy prolífico. Fue alguien que impactó su momento histórico. Se dice que tiene varias traducciones. O sea, que era un erudito. Dice que hizo traducciones del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento al alemán, al inglés y al francés. No era cualquier personaje. Y mire, fíjese lo que dice el historiador, por aquí tengo el nombre, Donald Atkinson. Dice este historiador: si a mí me preguntaran quiénes han sido los 4 personajes posbíblicos que más han influido en el protestantismo evangélico, mi lista sería la siguiente. El primero y segundo lugar se lo disputarían Martín Lutero y Juan Calvino. El tercer lugar sería para John Wesley. Y el cuarto, sin duda, sería para John Nelson Darby. Ahí nomás. Échense ese trompo a la uña. Entonces, no estoy apelando a una figura de autoridad, pero quiero
aplicar un poquito de justicia histórica a la figura de John Nelson Darby. No es un ogro, no es el malo de la película, no, es una figura digna de respeto. También tenemos otra falacia que dicen, y esta falacia es muy popularizada en los medios. Este escritor, este supuesto erudito de César Vidal, que aquí sinceramente me ha decepcionado grandemente, hermanos, porque tira pestes en contra del dispensacionalismo y mentiras. Él plantea muchas mentiras. Una de ellas dice, y también lo lanza como, eso es una falacia de envenenar el pozo, de envenenamiento del pozo. Dice, el dispensacionalismo tiene su origen en un monje jesuita que es un monje jesuita español que se llamaba Manuel Lacunza, el cual fue comandado por el clero católico para que escribiera en contra de los reformadores, porque los reformadores atacaban que la Iglesia Católica era la gran ramera y que el anticristo era el Papa, y entonces comisionaron a Manuel Lacunza para que escribiera en contra. Oiga, hermano, nada más alejado de la realidad. Es un montón de falacias. También para envenenar el pozo. En primer lugar, Manuel Lacunza no era español, era chileno. Su padre era español, pero él no pisó España. Su madre era chilena. Él era considerado chileno, era un monje jesuita. Pero cuando uno estudia los escritos, hay un libro que escribió Manuel Lacunza, uno se puede dar cuenta que Manuel Lacunza no era premilenialista. Manuel Lacunza, hermanos, aunque él sí creía en un milenio literal, pero él era post-tribulacionista. Él creía que el recorrer histórico de la iglesia, el devenir histórico sería que todo iba a llegar hasta una mayor degradación y perversión de la sociedad, incluyendo la iglesia, y que la iglesia en sus últimos días iba a atravesar esa gran conflagración que era la gran tribulación, y que al final llegaría el Señor Jesucristo a establecer su reino. Entonces no lo podemos catalogar como dispensacional. Manuel Lacunza era post-tribulacionista. Pero aún así, por un lado, por otro lado, por eso les digo, esto tiene que estudiarse con profundidad. Cuando uno lee ese escrito tan bueno de Manuel Lacunza que se llama La venida del Mesías en gloria y majestad, el cual escribió bajo un seudónimo porque él estaba siendo perseguido. O sea, es mentira de que la iglesia lo comisionó, al contrario, fue perseguido por sus escritos, fue indexado, sus escritos fueron indexados, es decir, escritos en una lista de libros prohibidos por el clero. Además, lo que él escribe, él está escribiendo en contra de las interpretaciones del catolicismo, porque el catolicismo era amilenial. Y el amilenialismo, uno de sus puntos distintivos es de que creen en una teología del reemplazo, es decir, la iglesia reemplazó a Israel. Israel ya como nación está desechado totalmente, ya no tiene Dios planes para ellos, y la única oportunidad que tiene la iglesia, o más bien dicho Israel, es que se conviertan y ya. Pero ya Dios no tiene planes específicos para con ellos. Entonces, para mí fue un descubrimiento
maravilloso, sorprendente. Fue una maravillosa sorpresa cuando me puse a leer el escrito de Manuel Lacunza, ese libro, y él está dándoles duro a esa tendencia de los intérpretes, de los maestros del amilenialismo y de tantos otros que podemos incluir ahí, de negar el sentido verdadero de las profecías del Antiguo Testamento, las cuales le dan esa esperanza de restauración y de bendición al pueblo de Israel como pueblo escatológico del reino, pero con tal de negarles ese rol, esa prominencia, le dan los intérpretes católicos, eran maestros en distorsionar el sentido de las palabras, el sentido de las profecías, y eso hacen muchos intérpretes. Mire, le voy a leer un pedacito, un extracto del libro de Manuel Lacunza para que mire lo agudo que era, lo perspicaz que era en su análisis. Nada quieren dejar, o casi nada, para los judíos, sino lo que en ella se halla duro, áspero y amargo. Si la profecía anuncia rigores, si anuncia tribulaciones, si anuncia plagas, se entiende al punto literalmente de los judíos. No hay en este caso por qué disputarles lo que es suyo. Mas, si anuncia favores y misericordias, máximamente, si estas son grandes y extraordinarias, entonces ya no puede entenderse literalmente de los judíos, sino alegóricamente de los cristianos. Y si, como sucede frecuentísimamente, una misma profecía, hablando nominalmente de los judíos y con los judíos, anuncia lo uno y lo otro, primero castigos, severidad y rigor, después misericordia y beneficios, dice, en este caso se deberá partir la profecía en dos partes, como se parte una herencia entre dos buenos hermanos, dando la primera parte a los judíos, es decir, los rigores, lo feo, lo duro, y la segunda a los cristianos. Y todo esto con toda sinceridad y con toda muestra de rectitud y justicia, como les parece, observan cuando dan la parte favorable solo a los cristianos. Esa es la incongruencia de muchos intérpretes, hermanos. Sí, dicen ellos, el Antiguo Testamento está lleno de profecías a favor de Israel, pero ya no. Ya no la podemos interpretar literalmente. Bueno, eso es algo del extracto del libro de Manuel Lacunza, La venida del Mesías en gloria y majestad. Es decir, no se crean cuando escuchen a alguien denostar, hay que investigar, hay que tener reserva y no hacer caso. César Vidal sinceramente miente. Después dice que Scofield la Biblia de Scofield fue financiada por el lobby judío sin dar ningún dato, ninguna prueba. Entonces, hermanos, no la creamos. Estamos hablando primeramente de los orígenes del dispensacionalismo. Y para hablar de los orígenes simplemente quiero decir que el dispensacionalismo se ha desarrollado bajo tres, vamos a decir, nomenclaturas o tres formas distintas. La primera es el dispensacionalismo clásico, que tiene sus orígenes en 1850 a 1940. Se le ha denominado la época de oro del dispensacionalismo clásico. No lo vamos a definir porque sería muy extenso la enseñanza. Después tenemos el dispensacionalismo revisado, que abarca la época de 1950 a 1985, y después tenemos el dispensacionalismo progresivo, que abarca del 1980 a la fecha. Entonces, ahí usted puede después estudiar lo que postula cada una de estas escuelas. Ahora vamos a ver en sí lo que es el dispensacionalismo. Por ejemplo, amados hermanos,
vamos a definir ahora el dispensacionalismo. Ya hablamos un poquito del origen, algunas falacias, y vamos a ver acerca de la definición para entender qué es en sí el dispensacionalismo. Porque muchas veces, ¿qué es el dispensacionalismo? ¿Qué es? Y aún ahí en ese punto, muchos erramos. Le voy a leer una definición que me parece una de las más acertadas, que es la definición de Michael Black. Y en base a la definición de Michael Black, vamos a estudiarla para entender más o menos qué es el dispensacionalismo. Mire, dice así, ponga mucha atención. Dice, el dispensacionalismo es un sistema teológico evangélico que aborda cuestiones relativas a los pactos bíblicos, Israel, la Iglesia y los últimos tiempos. También defiende una interpretación literal de las profecías del Antiguo Testamento relativas a la Israel étnico-nacional y la idea de que la Iglesia es una identidad solo del Nuevo Testamento distinta de Israel. Aquí está la definición. Bueno, esta definición quiero estudiarla de dos maneras. Primero, dividiéndola en dos partes y luego dividiéndola en secciones para hacer algunas observaciones de esta definición. La primera, si la dividimos en dos partes, podemos decir, ¿qué es el dispensacionalismo? Bueno, dice que es un sistema teológico evangélico que defiende un método y una idea preponderante. Así es, dividiéndola en dos partes. ¿Qué es? Es un sistema teológico evangélico que defiende un método hermenéutico y una idea preponderante. Hermanos, aquí quiero dar mi observación muy particular de que muchos cometen el error cuando se les pregunta qué es el dispensacionalismo y dicen, es un método interpretativo. Es un método de interpretación de la Biblia. No. No confundamos, hermanos. Eso es un error de conceptualización. El dispensacionalismo no es un método de interpretación. No. Estamos razonando mal cuando enseñamos eso. Solamente lea la definición de qué es. Es un sistema teológico evangélico. Es decir, es una respuesta teológica. La teología es el arte de contestar, la filosofía es el arte de preguntar y la teología es el arte de contestar. ¿Qué está contestando? Pues una de las grandes respuestas trascendentales. ¿Cuál es la trama de la Biblia? ¿Cuál es la trama dominante de la Biblia? ¿Cuál es el tema dominante de la Biblia? Y eso es lo que presenta el dispensacionalismo, una respuesta. Es decir, el dispensacionalismo es un conjunto de enseñanzas particulares. Ahorita lo vamos a ver. ¿Y cómo se llegaron a esas enseñanzas particulares? Bueno, mediante la defensa a ultranza, defensa férrea, así muy enérgica, de que se debe de utilizar el método interpretativo literal. Es decir, peleamos por eso. El dispensacionalismo pelea porque que entendamos que la Biblia se debe de entender mediante el método gramático histórico, que es el método literal. Le digo porque el dispensacionalismo no es en sí el método, pero defiende un método. El método ya existía desde antes del dispensacionalismo. El método gramático histórico incluso no es privativo del dispensacionalismo, es de varias escuelas. Inclusive la mayoría del cristianismo se dicen ser literalistas o que se atienen al método gramático histórico literal. Pero el problema es a la hora de utilizarlo, a la hora del trabajo hermenéutico, se mira
que se cambian los principios de la hermenéutica y se utilizan otro tipo de principios cuando se trata de interpretar ciertas profecías. Por eso aquí el dispensacionalismo levanta la voz y dice, hey, espera, así no se interpreta. Toda la Biblia, y inclusive todos los documentos, hermanos, del mundo de secular, se deben de interpretar bajo una buena hermenéutica. No alegorizar el mensaje, sino que tenemos que ser congruentes. Eso es lo que pelea el dispensacionalismo. Entonces, quiero dejarles esta observación, usted medítela. No sé si a usted ya ha escuchado que los maestros cuando enseñan qué es, dicen, es un método interpretativo. No. El dispensacionalismo no es un método interpretativo, es un sistema teológico que tiene varias enseñanzas y que defiende a capa y espada la utilización de un método hermenéutico, gramático, histórico, literal. Es decir, levanta la voz y dice, así se debe de interpretar, así interpretamos. Entonces ahí tenemos la definición dividida en dos partes. Prosigamos. Ahora vamos a dividir esa misma definición, pero en partes más pequeñitas, para ser un poquito más exhaustivos. Mire, número 1, dice la definición de Michael Black. ¿Qué es dice un sistema teológico evangélico? Aquí está el marco en el cual está inserto el dispensacionalismo. El dispensacionalismo no es ajeno al evangelicalismo. Inclusive se puede decir que es muy evangélico. Es muy fundamental. No es hereje, no es mormón, no es de los testigos de Jehová, no. El dispensacionalismo es afín a toda la rama ortodoxa del cristianismo. El dispensacionalismo cree en la Trinidad, cree en los grandes credos cristológicos, creemos en la soteriología tradicional, que Cristo es el Salvador y el hombre es solamente salvo por creer en Jesucristo. Creemos en la necesidad de la salvación y la necesidad de la santidad y somos evangélicos. Entonces eso es número 1. Número 2, ¿de qué trata las enseñanzas? Bueno, aquí está una de la esencia del dispensacionalismo. ¿Qué enseña? ¿Cuál es la propuesta del dispensacionalismo? Bueno, la propuesta fundamental del dispensacionalismo es que el dispensacionalismo aborda una respuesta a la pregunta de cuál es la trama bíblica. Eso es el kit de la enseñanza dispensacional. ¿Cuál es la trama bíblica? Y la mayoría de los dispensacionales creemos que la trama bíblica se centra en el reino de Dios. A lo largo desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia nos presenta la intención original de Dios, que era establecer su reino a través de un intermediario. Dios iba a reinar, Dios quería reinar, establecer un reino a través de un regente, que ese regente es el hombre. El hombre falló, pero el hombre recuperará ese rol mediante el segundo Adán, que es Cristo Jesús. Esa es la trama bíblica. Es decir, la trama bíblica no se centra solamente en la salvación del hombre, va más allá. La trama bíblica va a la restauración de los propósitos primigenios de Dios, que era establecer su reino. Y ahí va el hombre, es decir, Dios no solamente salva al hombre para salvarlo, sino Dios salva al hombre para que gobierne, para que reine. Y el hombre, al final, en la consumación, cuando Cristo instaure su reino, pues el hombre estará gobernando. El fin último del hombre, el fin último de Dios para el hombre no es solo que sea salvo, sino que reine sobre la creación de Dios para su gloria. Alabado sea el nombre del Señor.
Ese es en segundo lugar. Ahora, en tercer lugar, que ya hablamos un poquito de eso, pero voy a hacer otras observaciones. En tercer lugar, el dispensacionalismo defiende un método interpretativo, que es el método literal de las profecías del Antiguo Testamento. Lo que se le ha denominado, aparte de que se le denomina método gramático histórico o literal, que son sinónimos, también se le ha denominado método originalista, es decir, la intención original del autor. Y aquí también, hermanos, si de algo se agarran los antidispensacionalistas, es de esto, de cómo creen ellos que utilizamos el método gramático histórico literal. Ellos creen que nosotros somos literalistas rígidos, extremos. Ellos creen que cuando la Biblia dice, que Jesús dice, yo soy la puerta, que nosotros creemos que literalmente Jesús es una puerta. Pero ese es un error craso, de grado. ¿Por qué? Porque la interpretación gramático-histórica toma en cuenta la gramática, todos los contextos o el marco, los parámetros en los cuales se inserta cada contenido de comunicación, cada contenido de comunicación, ya sea oral, verbal o escrita, hermanos, o no escrita, está dentro de ciertos marcos que son la gramática, que es el marco histórico y el marco literario. Es decir, así nos comunicamos, eso es lo normal. La gramática tiene que ver con las palabras, el significado de las palabras. Y la sintaxis de esas palabras, cómo están organizadas en una oración. Y esa oración, qué relación tiene con el contexto en el cual está escrito. Eso es la sintaxis. El marco histórico es que cuando se da un mensaje, se da en un tiempo determinado, no se dan en el Nilo, en el nihilismo o en el vacío. Tiene una datación histórica, lo cual pues le da un marco referencial que nos dice cómo se hablaba en esa historia, en ese tiempo histórico, qué significaba esas palabras en ese contexto. Y el marco literario pues es el género, género poético, narrativo, histórico, los salmos, apocalíptico, profético. Entonces, el método literal da cuenta de estos marcos y no los ignora. No, el método gramático histórico, hermanos, literal, toma en cuenta las figuras de dicción, las metáforas, los símiles, los tipos. Entonces, ¿qué es lo literal? Bueno, lo literal simplemente es entender cuál era la intención del autor, es decir, qué nos quería decir el autor, y ese es el mensaje literal. Ese mensaje literal está dado en ocasiones mediante metáforas, mediante analogías, mediante figuras de dicción, pero esas figuras de dicción tienen referentes literales. Por ejemplo, cuando decimos, Jesús cuando dijo, yo soy la puerta, hay un referente literal, porque nosotros oímos la palabra puerta, y ahí tenemos un referente literal. Sabemos lo que es una puerta, y en base a eso establecemos la relación tipológica o la relación metafórica, y entendemos lo que el Señor estaba tratando de decir, y llegamos a la conclusión del mensaje. ¿Qué es el mensaje? Cristo nos estaba diciendo que solamente a través de Él podemos entrar a una vida de salvación. Y eso lo entendemos, pero se difama, se nos dice que somos literalistas extremos, que nosotros creemos que cuando la Biblia dice, me rodearon fuertes toros de Bazán, que creemos que son toros. Bueno, esa es una falacia de absurdo. Esa es una falacia, o se podría decir falacia de hombre de paja, más bien. No es cierto, no creemos eso. Pero bueno, hermanos, el asunto está de que los amilenialistas y los postmilenialistas defienden también el método gramático, histórico, literal. Solamente que
cuando se trata de las profecías, cuando se trata de todo ese conjunto de profecías a favor de Israel, ahí ya no utilizan el método normal, sino que le dan un sentido metafórico. Entonces el dispensacionalismo está en contra de esa incongruencia o falta de consistencia en la utilización del método literal. Sigamos adelante, hermanos. Otra de las características, número 1, dijimos, ¿qué es el dispensacionalismo? Un sistema teológico evangélico. Número 2, aborda la cuestión principal de la trama bíblica, que es el reino de Dios, mediante el estudio de los pactos bíblicos, Israel, la iglesia y los últimos tiempos. Ese es el número 2. La número 3, el dispensacionalismo defiende férreamente que se utilice la interpretación gramático-histórico de toda la Biblia, incluyendo las profecías del Antiguo Testamento. Y la número 4, algo que también defiende el dispensacionalismo, es que la iglesia es una entidad distinta de Israel y que solo aparece en el Nuevo Testamento. Es decir, la iglesia es una entidad del Nuevo Testamento y que es distinta del Israel. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Bueno, nosotros creemos que la iglesia es un misterio que solamente se dio a conocer en esta dispensación. ¿Y cuál era el misterio? Bueno, el misterio no era que los gentiles se iban a salvar. Eso, el pueblo judío en sus enseñanzas entendían que se iban a salvar los gentiles. El asunto está bajo qué categoría. Anteriormente los gentiles se salvaban haciéndose judíos. Tenían que convertirse, hacerse prosélitos. Pero ahora, bajo esta nueva dispensación, ¿qué rango iban a tener? ¿Qué rango espiritual los gentiles? ¿Cuál iba a ser su identificación? Bueno, el gran misterio revelado es que ahora tenían la salvación sin necesidad de hacerse judíos, hacerse prosélitos, en igualdad de circunstancias espirituales delante de la divinidad. No tenían que hacerse judíos. Ese era el gran misterio no revelado. Ahora la salvación la obtenían los dos, tanto judíos como gentiles, en el cuerpo de Cristo. Los dos en el cuerpo de Cristo. Ese es el gran misterio. El cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo conformado ahora por esas dos entidades, Israel y el Israel creyente, no los inconversos, no los judíos inconversos, sino el Israel convertido, remanente fiel, y los gentiles creyentes. El judío no perdía su identidad y su rol, su futuro, y el gentil no deja de ser gentil. No se tiene que convertir en judío, sino que ahora es salvo. Hermanos, esto tenemos que entenderlo bien, hombre. Porque también hay mucho ataque en contra del dispensacionalismo. Y aquí tenemos, por ejemplo, en el libro de los Efesios, el capítulo número 3, el versículo 6, dice lo siguiente. Versículo 4, 5 y 6 dice: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. De una manera clara, Efesios dice que era un misterio, pero aquí hay un pero. Aquí ellos, esa palabrita es como se le da una interpretación relativa, no absoluta. Es decir, que dicen ellos, fíjense, aunque es una contradicción, porque si es misterio,
Pero dicen, ese misterio antes era conocido de una manera y ahora es conocido pero de otra manera. Ellos dicen que cuando la palabra dice cómo, es una comparación. Que está diciendo, el sentido es, antes se conocía poco, pero ahora se conoce más. Lo cual es, en primera es un absurdo. Miren, aquí tengo algunas traducciones que dan un sentido claro a la palabra. Dice, misterio que no era conocido como ahora que fue quitada la cubierta. Aquí hay otra traducción, dice, este misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. Dice, ahora es revelado por el Espíritu. Aquí de manera clara esta traducción dice que no era conocido. Ahora, hermanos, la Biblia es clara y una regla interpretativa es que la misma Biblia se interpreta a sí misma. Y mire, el versículo 9 dice, Efesios capítulo 3, versículo 9, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. No se había revelado. Aunque nos acusen y digan, no, es que los dispensacionales, aquí dice bien claro, misterio que estaba escondido. Ahora, esa es la razón por la cual la salvación en masa de tantos gentiles, la salvación de Cornelio y su casa, causó esta conmoción en los apóstoles, en la iglesia primitiva. Porque como no estaba revelado bajo qué condición, no sabían qué hacer. Tuvo que convocarse un concilio, que está en Hechos capítulo 15. Los apóstoles convocan una sesión extraordinaria para dilucidar mediante la ayuda de Dios y del Espíritu, y fueron guiados. Se les dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo que no se cargue. El Espíritu los guió a una conclusión, pero no sabían. ¿Por qué? Porque no estaba revelado que ahora iba a haber un grupo en igualdad de circunstancias espirituales. Ese grupo iba a ser el cuerpo de Cristo. Ese grupo no estaba revelado. La iglesia es revelada y manifestada en esta era. Dijo Cristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre la proposición, sobre esa verdad de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, Él iba a edificar su iglesia. En tiempo futuro, edificar, de construir. No de construir algo que ya está, sino construir algo nuevo. Pero dice, edificaré, es algo nuevo, es algo que no existía. Y de eso, hermanos, pues podemos argumentar las características de la iglesia, que es el cuerpo espiritual, el cuerpo donde habita la plenitud del Espíritu Santo, y algo que no estaba en el Antiguo Testamento. Ahora, como confirmación, tenemos Colosenses capítulo 1, versículo 26. El 25 y 26 dice Colosenses, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Más claro ni el agua. Aquí está anunciando de una manera clara lo que y la Biblia, tenemos que atenernos a lo que diga la Biblia, y la Biblia es clara. La Biblia dice que era un misterio que estaba oculto por los siglos y las edades. Amados hermanos, hasta aquí hemos visto lo que es algo de los orígenes del dispensacionalismo, y también hemos visto algo de la definición del dispensacionalismo. Todavía nos queda por ver lo que es las enseñanzas esenciales que caracterizan
al dispensacionalismo y lo vamos a estar viendo, hermanos, con la ayuda de Dios.